Vamos ahora a continuar con el gráfico de líneas. El gráfico de líneas es muy utilizado para ver tendencias, por ejemplo, si queremos ver el comportamiento de una variable en el tiempo. Vamos entonces a Power BI para verlo. Ubicados entonces en el lienzo, vamos a seleccionar de las visualizaciones esta que se llama gráfico de líneas. Vamos a utilizar gran parte del espacio para entender los datos y vamos a agregarnos a este gráfico de la tabla de ventas esa medida que vamos a analizar, que para este caso va a ser el total de ventas. Y el análisis lo vamos a hacer usando de la tabla de fechas el campo de mes. Vemos entonces como en el gráfico tenemos las ventas para cada uno de los meses. Vamos a darle un poco de formato al eje X para que sea más visible cada uno de los meses. Vamos a darle un tamaño de 13 para que logremos visualizar. Y para navegar este gráfico nos vamos a agregar de las visualizaciones una segmentación de datos. A esta segmentación de datos le vamos a agregar de la tabla de fechas el campo de año. Entonces vamos a tener acá que podemos hacer una selección de los años. Yo prefiero acá cambiar el formato a esta segmentación y acá en configuración de la segmentación, en los estilos, voy a escoger este que dice lista vertical para que me muestre todos los años y me permita hacer la selección de cada uno. Si por ejemplo nosotros seleccionamos el año 2016, vemos cómo presenta en julio un mínimo, se ve que las ventas en ese año no fueron completas y tenemos un máximo acá en agosto. Si nosotros seleccionamos el 2017, vemos que los mínimos de ventas estuvieron en el mes de febrero y en el mes de julio, y los mejores meses con registro de ventas fueron acá en el mes de noviembre y en el mes de marzo. Si miramos el 2017, los mínimos se tienen acá en septiembre, en julio también fueron muy bajas, y si hablamos de máximos, vemos que en junio y en febrero fueron los meses con más ventas. En el 2019 los mínimos estaban por acá en agosto y julio. Vemos que esta es una empresa que le va más bien regular a mitad de año. Y 2020 no presentamos ventas completas y presenta un mínimo en mayo y en enero. Si por ejemplo nosotros quisiéramos comparar varios años al tiempo, una recomendación que les haría para usar este gráfico es que lo seleccionen y una vez seleccionado a la región de leyendas, llevemos de la tabla de fechas el campo de año. Cuando hacemos esto, vamos a ubicar acá en las leyendas el campo de año. Cuando hacemos esto y por ejemplo seleccionamos 2 años, vamos a seleccionar el 2017 y el 2018, podemos entonces analizar el comportamiento de los 2 años de manera conjunta y ver si el comportamiento de pronto está correlacionado. Por ejemplo, vemos que mientras en el 2017, que es la línea azul, las ventas comenzaron a la baja entre enero y febrero, en el 2018 comenzaron al alza y vemos el comportamiento de cada uno de los años. Esto nos permite ver si de pronto hay estacionalidad en los datos, si hay relación como tal en cómo se comportan las ventas a lo largo de los años. Con la tecla de control presionada podemos seleccionar otro de los años y ver 3 años al tiempo. Podemos ver también años no consecutivos, por ejemplo el 2017 y el 2019. Otra variante que podemos hacer al analizar este gráfico de ventas, este gráfico de líneas, es que nosotros podemos agregar un nivel de profundidad en el tiempo. ¿Cómo así? Si nosotros analizamos, por ejemplo, nuestra tabla de fechas, vemos que nosotros aquí tenemos el año y el mes. Pero ¿qué tal si nosotros a esta tabla le creamos una nueva columna? Y en esta nueva columna colocamos, por ejemplo, el número del día. El día se calcula con la función day. Y vamos a utilizar la fecha de la tabla calendario, que es este campo que dice tabla de fechas day. Lo vamos a seleccionar y vamos a cerrar. Entonces aquí vemos cómo se nos crea para cada una de las fechas el número del día. Si nosotros volvemos a nuestro informe, seleccionamos el gráfico de líneas y aquí donde está el eje X, agregamos ese campo de día debajo del mes, vemos entonces que nos permite como tal
ver el comportamiento de los días. Y aquí van a ver unas flechitas que nos permiten, por ejemplo, subir a la jerarquía del mes. Si nosotros activamos esta opción que dice explorar a profundidad, que es esta flechita, van a ver que queda marcada. Y por ejemplo, nosotros queremos ver aquí en este mínimo del 2017, que es en julio, cómo fue el comportamiento en cada uno de los días de julio. Simplemente le damos clic ahí y nos va a mostrar un gráfico que nos va a mostrar las ventas para cada uno de los días. Entonces es muy útil para entender esos mínimos, cómo fue el comportamiento para cada uno de los días en ese mes. También se podría hacer con el máximo. Por ejemplo, si nosotros nos venimos para acá y vemos en noviembre este máximo, podemos con la opción de explorar a profundidad activada, darle clic a este punto y ver el comportamiento entonces de esas ventas. Si de pronto no es muy legible las cantidades, utilizando aquí los datos del eje, recuerden que en los formatos ustedes pueden activar las etiquetas de datos para observar cómo fueron las ventas en cada uno de sus puntos. Si volvemos entonces a la vista donde vemos los meses, esas etiquetas también van a estar. Otro uso que tiene este gráfico de líneas, lo vamos a hacer acá, vamos a retirar entonces de acá el día y vamos a hacer una revisión de dos medidas, como así. Si ustedes ven, aquí tenemos en el eje X el total de ventas y hay una opción para un eje secundario. ¿Qué tal si nosotros de la tabla de ventas a ese eje secundario llevamos la otra medida con la que hemos venido trabajando, que son las cantidades? Vamos entonces a poder ver el comportamiento de dos variables de manera simultánea. ¿Eso qué nos permite? Nos permite ver si el total de ventas está muy relacionado al comportamiento que tienen las cantidades de ventas. Es muy usual que en una empresa que se dedica a vender productos, el comportamiento que van teniendo las cantidades, en este caso en color azul oscuro, esté muy relacionado con el comportamiento de las ventas. Es decir, que a mayor número de cantidades vendidas, mayor sean los ingresos que obtengamos por esas ventas. Espero que este gráfico lo vinculen a sus reportes y le empiecen a sacar mucho jugo a los datos que estén analizando. Nos vemos entonces en un próximo video.